Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Soy Guillermina Bolaños, subdirectora de posgrado, y bueno, a nombre de la doctora Luis Ortibrán, directora de investigación y posgrado, les doy la más cordial bienvenida a este primer conversatorio que organiza la Universidad Rosario Castellanos, la Dirección de Investigación y Posgrado y las jefaturas de nuestros programas de maestría. Como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de los 16 días de activismo que comenzaron el pasado 25 de noviembre y que concluyen el próximo 10 de diciembre, el día de hoy presentamos este conversatorio acerca de las prácticas para prevenir y tratar la violencia hacia las mujeres y niñas en las instituciones de educación superior. Sin más preámbulo, le voy a ceder ahora el micrófono a la doctora Josefina Patiño, jefa responsable de programas de maestría, quien nos va a presentar a nuestra apreciable invitada el día de hoy, la doctora Magali Barreto. No sin antes mencionarles que este conversatorio va a ser grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo posteriormente y difundirlo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, maestra Guille. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotras estar hoy aquí con ustedes. Y pues un gran gusto recibir a la doctora Magali Barreto. Les voy a platicar un poquito de lo que ha hecho la doctora para que la conozcan y se animen a hacer preguntas al final de su presentación. La dinámica pues va a ser muy sencilla. Ella trae una presentación de aproximadamente 20 minutos y después abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Bueno, la doctora Magali estudió la licenciatura en psicología, la maestría en antropología social, el doctorado en antropología social en la UNAM y realizó también una estancia postdoctoral en la UNAM también. Ha realizado diversas actividades profesionales, brindó servicios profesionales de formación de género para la prevención y tratamiento del acoso sexual del personal de la organización civil CHIELTIC en la Escuela de Verano 2021 y del cuerpo docente del COVACH en Chiapa. Esto fue en 2022. También brindó servicios profesionales de asesoría especializada en igualdad de género y derechos de las mujeres, ALIN-Mujeres. Es profesora en licenciatura de estudios sociales de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García. Es profesora de asignatura en la licenciatura de etnología en la ENA. Es docente del posgrado en antropología social en la ENA también. Y es docente de la materia Poder y Estado en el mundo moderno, aproximaciones para una antropología estatal en la carrera de etnología también en la ENA. Ha impartido otras asignaturas en otras instituciones, por ejemplo, género, violencia y ética comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Igualdad de género en la Facultad de Ingeniería, también en la UNAM, teóricas y metodológicas feministas para la investigación etnográfica en la ENA, antropología feminista en el posgrado en antropología social en la ENA. Bueno, ha impartido varias asignaturas, todas relacionadas con el género, y sus líneas de investigación, trabajo y creación han sido violencia de género en universidades, políticas públicas de género y movimiento feminista en América Latina, sociología jurídica del acoso y hostigamiento sexual en México, género, desigualdad y exclusión social en la educación e intersección laboral, y embarazo adolescente e infantil de mujeres indígenas mayas y políticas públicas educativas. Y la última, investigación y metodología feminista.
Ha publicado diversos artículos, también les podríamos pasar los artículos, la liga de los artículos, para que ustedes puedan revisarlos. Pues muchísimas gracias, doctora Magali. Le cedo la palabra para la presentación. Muchas gracias, pues es un honor estar aquí. Y bueno, viendo la presentación, quería preguntarles a Andrés si ¿alguien más luz? Podría ser. Gracias. Quería preguntarles para conocer al público si son estudiantes de licenciatura, o grado, o de qué carrera son. Nada más. Bueno, había puesto yo en la presentación que era para niñas porque, por ejemplo, en la UNAM pues hay también todas las licenciaturas, pero en la Rosera Castellanos, ¿verdad? Solo es licenciatura y posgrado. Entonces nos vamos a enfocar más en eso. Y bueno, Malala, un poco, cuando hablamos del mundo entero está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. ¿Por qué creen esto? Pues porque se rompe el silencio, ¿no? Parte del pacto patriarcal es el pacto del silencio, que va a estar en varias esferas, tanto a nivel individual subjetivo, cuando no identifico las violencias que vivo o no puedo pedir ayuda. A nivel institucional, pues cuando no hacen nada, por ejemplo, un ministerio público, sabemos que pues hay una crisis de justicia. Y a nivel social, pues también se revictimiza, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo esa es una buena práctica, romper el silencio, ¿no? Aunque sea con la persona que más confianza le tengamos, una amistad, una profesora, un profesor o un familiar, ¿no? Y bueno, hay varias definiciones de violencia de género. Aquí hay que entender que hay una visión, una perspectiva jurídica. Por ejemplo, en México, jurídicamente, más bien es violencia hacia las mujeres, ¿no? Por la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero en la antropología, pues hablamos de violencia de género. Hay países como en España que sí está tipificado así. Entonces, habría que entender, por ejemplo, la definición de la ONU incluiría también por ejemplo, a los varones en la violencia de género, cuando por su identidad sexogenérica, su orientación sexual, pues viven violencia, ¿no? Pero también podemos hablar, fíjense, de violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Pues ahí ya tenemos como 3 categorías que pues normalmente se usan indistintamente, ¿no? Violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico para la mujer. Es decir, hay daños, ¿no? En la persona que los recibe, eso es importante. Y pues bueno, esto es importante tanto en la vida pública como en la vida privada. Y hay varios ámbitos donde puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más a fondo. Lo que me importa aquí es que el ámbito, o lo que nos incumbe, que es el de la escuela, donde también se produce, ¿no? Sabemos que pues ya hay unos años en que varias universidades, CCHs, bachilleres, pues han revisado la violencia que ocurre dentro de sus espacios universitarios, con la idea de que para ser egresados no solo bastan los conocimientos académicos, sino la integridad moral, ética y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, ¿no? O sea, que son valores que en las actitudes hacia otras personas deberían estar en los universidades, deberían hacer una diferencia, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar muy en cuenta, por ejemplo, si es un vínculo docente o que hay una jerarquía, en el Código Federal se conoce como hostigamiento sexual, pero si es solamente entre iguales es acoso sexual. En el Código de la Ciudad de México no se diferencia esto, pero sí hay una diferencia. El hostigamiento es cuando hay una jerarquía, sea un jefe
un profesor, una profesora, un directivo, hacia otra persona de menor jerarquía. Continúa. Gracias. Y quise mostrar una estadística porque es importante los datos duros, no es de que me lo imaginé o existe o no existe, sino que podemos identificar aquí, no sé si alcanzan a ver, que a lo largo de la vida, imagínense, ¿qué es el 7.1? Quiere decir que de 10 mujeres, 7 han vivido violencia a lo largo de su vida, violencia de género, ¿no? La primera es la violencia psicológica, ¿no? También a veces le decimos emocional, que es o sea, de 10 mujeres, 5 han vivido por lo menos violencia psicológica. Luego, violencia sexual, pues el 49.7, es casi el 50%. Hay diferentes tipos de violencia sexual. Seguramente ustedes identifican varios, ¿no? Desde las más leves, porque pues hay grados, por ejemplo, maltrato, acoso sexual, ¿no? Acoso callejero, abuso sexual, o sea, y ahí vamos subiendo, ¿no? A mayores, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y bueno, esta otra gráfica es de los últimos 2 meses. Esto es el INEGI, ¿no? No estamos como suponiendo la que sigue. ¿Dónde se presenta? Por ejemplo, escolar, familiar, comunitario, laboral y en la pareja, ¿no? Comunitario, a veces no sabemos, pues ya no muchos en la Ciudad de México no vivimos en comunidades, ¿no? Pero en el barrio, en el transporte público, ¿no? En lo que se toma como lo que se considera público, ¿no? Fuera del espacio íntimo. Esto es importante, ¿no? ¿En dónde se vive más? Fíjense, 66.9 en la escuela. Y de esta es psicológico y después sexual. ¿La que sigue? Esto es importante porque a veces creemos quiénes la ejercen más. Por ejemplo, que solo los hombres pueden ser agresores, pero aquí tenemos una estadística que nos muestra por proporciones, ¿no? Primero, compañero de la misma escuela, del mismo nivel. Después, pero es compañero varón, sería 43, ahí vemos la cifra, no sé si la alcanzan a ver. Maestro, también, después los maestros, después las compañeras, o sea, también las mujeres, pero vean la proporción, va cambiando, ¿no? De hombres a mujeres, o sea, mayormente son varones. Y luego una persona desconocida, maestra también, 1.5%, o sea, también las maestras podemos ejercer violencia, solamente que pues como vivimos en un sistema patriarcal con gran desigualdad, quien tiene más poder suele ejercer más la violencia, ¿no? Yo aquí muestro como las violencias que como profesora o como investigadora, o también en la universidad que estoy, veo más frecuente, que es, bueno, una es pues violencia en el noviazgo, ¿no? Porque si son universidades, pues están en una etapa, son jóvenes y pues regularmente puedes establecer relaciones sexoafectivas y pues se vive dentro de la escuela como violencia en el noviazgo. Acoso, hostigamiento sexual, ya dijimos que puede ser de profesores, profesoras. Discriminación en el espacio áulico de parte de profesores. Un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo de la UNAM. En ingeniería, pues hay puros varones, ¿no? En ingeniería petrolera, por decir algo. Y solo hay 2 mujeres. Entonces puede ser que no acosen sexualmente a la chica, pero le digan, como tú eres mujer, no creo que puedas dedicarte a estar en una plataforma petrolera, tú te quedas como secretaria, ¿no? O como eres mujer no sabes, ¿no? O hay muchos prejuicios de, como tú eres bonita y te maquillas, pues no eres tan inteligente, ¿no? Seguramente, pues mejor te hubieras casado. O sea, ese tipo de comentarios que son como discriminatorios, también podemos catalogarlos como violencia, pero es una violencia muchas veces invisible, simbólica, o sea, hay como niveles, ¿sí me explico? De la violencia. Creo que el acoso y hostigamiento lo conocemos más, desigualdad entre la planta docente, ¿no? No en todas las universidades, pero en algunas las plazas se las suelen dar más a los varones, ¿no?
Y pongo otro ejemplo de la UNAM. Por ejemplo, en la carrera de pedagogía, la mayoría son mujeres. Sin embargo, ya los profesores o los directores o las personas de jerarquía son hombres. O sea, ahí hay una desproporción, ¿no? Y bueno, la violencia simbólica, que podemos retomar la de Bourdieu, que sería como esa violencia no identificada que no se percibe, ¿no? Y que esos que son como parte de las estructuras elementales de la sociedad, de las relaciones, y así está organizada la sociedad, segmentada, ¿no? Entonces esto es lo que vivimos a diario y no nos damos cuenta y que podemos empezar a visibilizarlo. La que sigue. Aquí hay otras, como una parte importante es poder identificarlas, ¿no? Por ejemplo, ahora, si cambia el mundo y cambia la tecnología, pues emergen nuevos tipos de violencia, como la violencia digital. Ahora ya sabemos que existe la ley Olimpia, pero no sé si ustedes saben que hubo un caso en el Politécnico, donde ahora con inteligencia artificial, con fotos de estudiantes, un estudiante le tomó las fotos de las mujeres y con la inteligencia artificial vendió sus fotos como pornografía y llegaron a miles de fotos vendidas, ¿no? Es más, una chica que nunca decidió participar en sex, con tu pura cara pueden hacer eso, ¿no? Entonces, fíjense, ya habría una nueva modalidad que penalizar o que tipificar. Claro, porque aparecen nuevas, ¿no? Violencia psicológica, feminicidios, ya vimos que hay varios tipos de violencia sexual. La violencia en el noviazgo, pues que es un tipo de violencia en la pareja, puede ser, tiene su modus operandi, ¿no? Aquí sigue. Ahora, antes de hablar, en la violencia en la pareja, ¿qué tiene que tener clara una institución o incluso la comunidad universitaria? Que aunque que lo personal es político y que hay que politizar las relaciones también íntimas, es decir, si hay maltrato, ¿qué tanto le incumbe a una comunidad? Por ejemplo, si una muchacha o una estudiante vive violencia en el noviazgo o acoso, los estudios que hemos realizado es que van a dañar su rendimiento académico. Incluso muchas deciden irse de la institución. Entonces sí hay una incumbencia académica, ¿no? Antes se creía que pues eso era un asunto personal y que pues que eso lo vieran afuera, que no era un tema que se tuviera que politizar o hacer público. La que sigue. Bueno, no, las buenas prácticas. En general, las buenas prácticas vienen de la idea de los derechos humanos. Es decir, ustedes saben, ¿quién puede violar un derecho humano? En realidad es el Estado o las agencias estatales, porque son quienes tienen que garantizarlo, los funcionarios públicos, ¿no? Si estamos en una institución pública como esta, pues como profesores, como con cargos, nosotros podemos violar derechos humanos sin saberlo, si no cumplimos con los derechos de los estudiantes. Ajá. ¿Perdón? Gracias. Eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, y la idea un poco de la ponencia era más que de hablar de lo negativo, hablemos de lo que hemos visto que ha funcionado en otras universidades para disminuir la violencia o por lo menos romper el silencio, ¿no? Entonces, son acciones, las buenas prácticas, que donde ya hay evidencia de lo que sí han sido experiencias de éxito, cuantitativo y cualitativo, que tienen efectos tangibles en la solución de un problema, porque quienes a mí ahora que me tocó o sea, también como una autoridad en mi universidad, pues vemos que no es fácil tampoco estar del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas restricciones, ¿no? Pero sí podemos, ¿qué hacer como para garantizar que no haya violación a los derechos humanos, ¿no? Para que si hay un acontecimiento de violencia sí se atienda de manera correcta. Porque a veces no es que no, simplemente con la tardanza, con que no hagamos el debido proceso, pues ahí ya no hay una buena práctica, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, por ejemplo, una buena práctica es el acceso a la justicia. En el caso de las mujeres, en la violencia sexual, en general no solo en las universidades,
digamos, las universidades tampoco son no son un país, ni tienen un ministerio público, ¿no? Ni tienen una cárcel. Pero sí pueden haber sanciones administrativas, ¿no? Eso es importante. Porque si no hay, digamos, hemos visto en nuestro país, ¿no? Cuando hay impunidad, pues sigue habiendo secuestros, desaparición, ¿no? Porque no hay un sistema de justicia, o sabemos que también en el enojo de muchas protestas feministas es porque pues no hay acceso a la justicia, ¿no? O sea, ese tipo de enojo. Pero, por ejemplo, evitar la segunda victimización o revictimización. Esto quiere decir culpar a las mujeres de lo que les pasó, ¿no? O o decir, lleguen 10 minutos, llega 10 días después, o se perdió tu archivo, no pasó nada, o tú tuviste la culpa, ¿no? Debida diligencia, por ejemplo, ahí es hasta tener claro en cuánto tiempo, si hay una denuncia o una queja, se tiene que atender. Puede pasar un semestre, un año, y no pasa nada. O sea, todos en esta parte del derecho administrativo, ustedes que son de relaciones internacionales, saben que pues hay unos tiempos, ¿no?, en que se deben de hacer los trámites. Transparencia, por ejemplo, de cuántas quejas, cómo se ha atendido. Evitar la mediación en casos de violencia sexual. Por ejemplo, en la resolución de conflictos para la paz y la no violencia, a veces hablamos de la mediación o la reconciliación, pero en casos de violencia sexual, sobre todo graves, pues no le vas a decir, perdona a la persona que te agredió, vamos a ponerte aquí a que te reconcilies, ¿no? O sea, como que no iría ahí, pero a veces hay universidades que lo hacen, ¿no? O sea, lo han hecho. Confidencialidad, ¿no? Es decir, esto sería como de parte de las autoridades, pero como estudiantes también podemos hacer eso, no señalar a las personas, no hacer chismes, ¿no? Se dan los rumores, a veces en prejuicio, puede ser un presunto agresor, o puede ser que no sea agresor, o puede ser que ya le digan, por su culpa se fue el profesor, y se enojen todas las personas, ¿no? Y revictimicen a la persona que se atrevió a hablar. Esas cosas pasan, yo las he visto. Y que nuestra institución, por ejemplo, brinde, aquí pongo apoyo psicológico, o sea, que tengan estas herramientas, también el apoyo jurídico en caso de ser necesario, la que sí. ¿Cómo garantizamos desde la universidad, desde nuestro ámbito de competencia, los derechos humanos de las mujeres universitarias? Por ejemplo, sí tener instancias de justicia universitaria, ¿no? O sea, obviamente hay un reglamento, cómo sancionar, etcétera. Aquí vamos a desarrollar esto. Atención, lo que les decía, psicológica y jurídica. Acompañamiento psicológico y jurídico, si es solicitado, o ofrecerlo, ¿no? Campañas de prevención para identificar las violencias. Por ejemplo, es el que la Universidad de Rosario Castellanos haga este tipo de eventos, es para la prevención, o sea, es para tomar conciencia. Es importante que se hablen de los temas, ¿no? Bueno, esto, que suena como una palabra dominguera, taxatividad, tiene que ver con eso en el 2019, en el movimiento de la, digamos, de estudiantes feministas en la UNAM pedían esto. ¿Qué quiere decir? Que la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurren en ellas. Por ejemplo, en la UNAM, que es una universidad medieval antigua, sus sanciones son quien daña el honor universitario, ¿no? Y las buenas costumbres así, pero no se mencionaba violencia de género, no se mencionaba, entonces, pues quedaba como a las personas que impartían justicia administrativa de modo muy discrecional a como lo entendían, ¿no? A como lo consideran, a los prejuicios que podían tener también. La que sigue. Y el principio también de proporcionalidad, que marca, porque incluso, por ejemplo, en el acoso sexual hay que determinar, a veces solo lo nombramos así, pero hay niveles, ¿no? De daño causado no es lo mismo, por ejemplo, que te digan, te invito a salir, y que una chica diga no, y que después diga, me acosó, pero si ya lo invitó 15 veces y no quiere, ya es más grave, ¿no?
o si está esperándola afuera del salón, ¿no? Entonces, o no es lo mismo esa sanción, o si hubo una violación sexual en una fiesta, porque ocurre mucho. Ahora con el alcohol, drogas, pastillas, no son las mismas sanciones, ¿no? Y también, y esto también lo pedían las estudiantes, y bueno, es interesante recoger esa experiencia, porque había casos de profesores que habían violado a estudiantes y les daban solo como castigo 8 días de suspensión, y ese era todo el castigo, ¿no? Por una violación. Entonces como que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es el principio de proporcionalidad. Yo creo que como universidad nueva podemos hacer mejor las cosas. Bueno, yo lo digo no desde ustedes, sino desde donde estoy también, porque pues también, sobre todo en la legislación ya viene diferente también. ¿En la que sigue? ¿Qué otras buenas prácticas a nivel estructural se pueden hacer? Tener un protocolo de atención a la violencia en nuestra universidad, ¿no? Y dar atención a los casos, o sea, un lugar donde sepan las autoridades qué hacer, cómo proceder. 2, ¿qué es institucionalizar la perspectiva de justicia y la perspectiva de género? Tiene que ver con la transversalización de la perspectiva en los mapas curriculares. Por ejemplo, eso lo exigieron las estudiantes en la UNAM, que hubiera materias, por eso yo doy ingeniería, no porque sepa álgebra, ¿no? Sino porque que los ingenieros, ¿no?, tomaran igualdad de género para precisamente no discriminar a compañeras, o cuando ellos ya sean realmente estén en unas plataformas, cómo ellos puedan transformar su cultura de género e institucional. O sea, es decir, que esto se tiene que aprender como algo importante en la currícula. Eso es importante, ¿no? Creación de instancias especializadas justo para atender estas quejas. ¿Y esto qué implica? Fíjense, que haya un presupuesto, ¿no?, etiquetado. O sea, porque muchas profesoras pues lo hacen en su tiempo libre, pero no hay un presupuesto. Es importante. Que en la legislación universitaria los protocolos son importantes, pero si en la legislación no están estas sanciones, no sirven de mucho, ¿no? Porque no están los dientes para que sean vinculantes, ¿no?, los protocolos. Ya había hablado de estos principios de taxatividad y proporcionalidad, y que nuestra legislación universitaria tiene que tener ustedes que están de relaciones internacionales, saben la importancia de los tratados que hay con otros países, ¿no? Hay varios tratados en materia de derechos humanos, la Convención contra la discriminación hacia las mujeres, que es la de violencia de género, y hay otros más que no nombré, que ya están, que nuestra ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya los contempla, ya están armonizados. Pero estos mismos se tienen que bajar a la administración pública de una universidad, ¿no? O sea, también tienen que llegar hasta allá. En el 2016, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la Administración Pública Federal se dio un mandato de que todas las instancias de la administración federales tuvieran un centro de igualdad de género o de equidad y un protocolo de atención a casos de violencia. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría tiene su protocolo, ¿no?, y tiene su centro. Y si nos vamos a cualquier área de la administración pública, lo tienen, ¿no? Entonces, una universidad pues lo tiene que tener también. Otra cosa importante, digamos, para la sensibilización, por ejemplo, venimos con chips, digamos, donde es normal, no la identificamos. Es más, como profesoras o profesores, viene una estudiante que le pasó algo y no sabemos ni cómo actuar, ni cómo escuchar, ni cómo acompañar, ¿no? Igual como estudiantes, deberíamos saber primeros auxilios, o si no nos pasa a nosotros, pero incluso quiero apoyar a una compañera, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? O sea, hasta eso deberíamos saberlo. La que sigue. Y es muy importante que nuestra universidad pues haya un fortalecimiento de la ética, de la cuestión social, y esto pasa por sí atender y sancionar si hay casos, ¿no?
de violencia de género, fortalecer la cultura de denuncia, o sea, no estigmatizar, no tratar de silenciar, no denuncias, es que va a ser un conflicto, ¿no? 2, investigar las violencias en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, ya existe una red muy amplia de universidades, de investigadoras o de maestras, de académicas y académicos que investigan la violencia en sus propias universidades. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Bajo la premisa de que, por lo menos dentro de nuestra universidad, construir un espacio seguro para las mujeres. Por lo menos aquí adentro que sea seguro. Para poder aprender mejor y no tener distractores, ¿no? O sea, que sea un espacio cálido, ¿no? Con un clima cálido. La que sigue. Y bueno, aquí me gustaría, este libro se los recomiendo mucho, me parece que está en línea, y es en un nivel sencillo, habla sobre qué es violencia de género, feminicidios, pero también como en positivo, en el sentido, ella dice, si existe el maltrato, ¿cómo eliminar la violencia? No solo castigándola o punitivamente, sino generar prácticas de buen trato. Entre más buen trato, menos maltrato, es inversamente proporcional, ¿no? Es decir, y eso va igual a nivel personal, individual, interpersonal y social, donde estaríamos las universidades. Y lo voy a poner así, por ejemplo, en la pandemia, sabemos que la salud mental bajó muchísimo por el confinamiento, ¿no? Pero ¿qué prácticas de buen trato podría yo tener, ¿no? Reflexibilidad, ¿no? Por ejemplo, trabajo emocional si lo necesito para elaborar un duelo, por ejemplo, ¿no? Si viví violencia en mi casa o en mi familia, trabajarlo con un terapeuta. O sea, cosas que cada quien podría hacer, ¿no? La autoestima, eso es muy importante en las mujeres. Entre mayor autoestima, menos vulnerables a vivir violencia, por ejemplo, en la pareja. Entre mayor autoestima, ¿cómo fortalezco la autoestima? O sea, habría que ver esa parte. Mis deseos, ¿cumplo mis deseos o todo es estudiar, trabajos finales, trabajo, ¿no? No, tenemos espacios de ocio, hacemos deporte. El autocuidado, ¿no? Que pues podríamos profundizar, pero no nos da el tiempo. Interpersonal, para fines sanos sería amistades, pareja y familia, ¿no? ¿Tenemos límites sanos con diferentes personas o no? ¿No? ¿O estamos como... ¿Hay reciprocidad o solo uno o una da y da y da? ¿No? ¿Hay cuidado mutuo, responsabilidad afectiva, por ejemplo, en las relaciones sexoafectivas, relaciones igualitarias, confianza, respeto, ¿no? Esto es con amistades, pareja y familia. Ahora vámonos a la universidad, que sería lo social, aquí adentro, ¿no? ¿Hay perspectiva de género en nuestra universidad? ¿Hay un respaldo institucional a las víctimas? Porque si hay un respaldo, pues más mujeres se van a sentir seguras, ¿no? Y pues probablemente eso simplemente disminuya la ocurrencia. ¿Hay un pronunciamiento de las autoridades para la cero tolerancia a las violencias? ¿Hay cursos de formación de género para profesores y estudiantes? Yo creo que aquí los profesores serían un buen punto de partida. Por ejemplo, hay algo que no está claro en muchas universidades, código de ética sobre las relaciones sexoafectivas entre profesores y estudiantes, ¿no? Y ahí entra como el tema del grooming, si la diferencia de edad importa o no importa. Ahí entra, por ejemplo, que bueno, no le está violentando, pero anda el profesor con esos estudiantes, o alguna profesora también puede ser. Eso es correcto. Por ejemplo, en la Ibero, el código de ética es que simplemente mientras esté la relación docente-estudiante, no puede haber una relación, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien que quiera...? O sea, puede que no haya violencia, si lo queremos ver así, pero ¿por qué creen que no es sano? Que debería haber un código de ética en ese sentido, profesional, en ese sentido. O sea, también ahí hay una desigualdad de poder también. O sea, y hay un fenómeno, también yo lo he visto como profesora, que algunas estudiantes se enamoran de los profesores. No sé si, lo voy a decir así de broma, tienen un daddy issue o algo, y se enamoran, ¿no? Pero en el profesor está corresponder o no tener esa integridad, ¿no? Porque es por una proyección, ¿no?
Y pasa, la cosa ¿es apropiado o no es apropiado? Y en muchas universidades se ve como pues normal, ¿no? Ok, y la cohesión social y comunitaria es importante. Tenemos actividades conjuntas de unión, de cooperación, de reciprocidad o no en nuestra universidad. La que sigue. Y aquí me gustaría como abrir, que pierdan el miedo, o sea, porque aquí la parte importante es reflexionar, ¿no? ¿Qué buenas prácticas ya existen en nuestra universidad para el acceso a la justicia de género? ¿Las conocen? Sí, yo creo que para que se grabe tiene que ir. Pues pueden ser a lo mejor justamente estas sesiones informativas que da la universidad para pues prevenir la violencia y también pues la información que la universidad se encarga de expandir y pues también puede ser como por ejemplo el psicólogo que está en la escuela también pues se puede acudir o incluso al médico o incluso también los carteles que hay sobre números de las lunas que hay en la alcaldía y que también pues sirven para la universidad. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe si hay un protocolo en la Rosario Castellanos para atender casos o no? ¿No? ¿Las profesoras no sabemos? Hay una unidad de cultura de paz, Ajá. y no recuerdo ahorita el nombre largo, pero sí es una unidad que se dedica también a hacer todas estas actividades de prevención y de fomento. Hay una línea de 24 horas de emergencia también para atender algún tipo de violencia o alguna situación de emergencia, ¿verdad? Sí. Les vamos a compartir también esta información. Claro, eso es importante. Gracias. Bueno, vemos que sí tiene la universidad, ¿no? Ahora vamos con cuáles son las buenas prácticas, y esto sí me gustaría que de lo que vimos, ¿qué les parecería importante que sí hubiera, ¿no? Que falta como para prevenir, ¿no? ¿Qué buenas prácticas se necesitan para prevenir y erradicar la violencia de género? Pero pensémoslo en nuestro espacio, ¿no? Quizás afuera es complicado porque es muy diferente, muy más grande y más dificultad cambiar a un país, pero en nuestro plantel sí se podría hacer algo. ¿Qué podríamos hacer? Martín, yo le tengo una pregunta, doctora. Sí. Con base a sus investigaciones que usted ha realizado en la evidencia, como bien dice, ¿no? En estas buenas prácticas hay evidencias cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles han sido las más efectivas que usted ha visto en las instituciones que se pudieran implementar? Bueno, por algo que la mayoría en esta, digamos, red de investigadoras sobre la violencia en universidades, la primera acción importante es el reconocimiento institucional, pero como estamos en el campo académico, es muy importante hacer un diagnóstico de la propia universidad, o sea, interno, digamos, ¿no? En la UNAM, pues fue desde el 2000, me parece que 13, que justo el PUEG, el entonces PUEG, se lanzó a hacer una encuesta para simplemente decir cuánto se presenta, y también llegaron a las mismas conclusiones, o sea, el 50% en el espacio escolar había vivido la violencia, ¿no? Los diferentes tipos de violencia, o sea, ¿por qué? Porque si ni siquiera sabemos cómo está el problema, porque ya está muy normalizado, pues no lo podemos identificar. Entonces eso es muy importante. Una investigación, incluso en la UNAM esa vez tuvo presupuesto de la SEP, ¿no? Para hacer esa investigación tal cual como un artículo, de saber, a ver, hicimos esta valoración, qué tipos de violencia, por ejemplo, qué espacios son de más riesgo aquí en la universidad o fuera también, en las inmediaciones, ¿no?
Esa es una buena práctica, es como una estrategia, porque si ya identificas la violencia, ya la tienes que reconocer como institución, ¿no? Pero todo pasa también por tener incluso ese presupuesto. Muchas veces las profesoras pues lo toman como investigación, ¿no? Para que ese trabajo sea reconocido. Entonces, eso es una. Luego, la parte de luchar por un protocolo, si no lo hay, y pues ver si la legislación que contempla esas sanciones, ¿no? El protocolo pues ya es una obligación de la Administración Pública Federal. A veces sí existen y no los conocemos ni siquiera. O sea, incluso investigar, ¿qué tal que sí existe? ¿No? Entonces, pero es como los derechos humanos. Si no hay nadie que los reconozca y los exija y sepa cuáles son sus derechos, pues ¿cómo los voy a exigir? ¿No? O sea, es como ir reconociendo. Y eso. Y a veces como que se necesita voluntad política también, pues de las personas es una política pública al final, ¿no? Para que tomen la decisión de que si hay una política pública, de que sí se evalúe, por ejemplo, una campaña de prevención, ¿sirvió o no sirvió? ¿No? Disminuyó, no disminuyó. Lo que pasó en la UNAM, por ejemplo, es que hubo el protocolo y aumentaron las denuncias, porque ya existía un protocolo. Y de pronto parece que aumentó la violencia, pero no es que aumentara, es que simplemente no había nada antes, ¿no? Bueno, y se crean también las unidades de género en la UNAM, las cuales tenemos en cada una de las facultades, ¿no? Pero como con lo de cultura de paz, que en realidad antes estaba aquí físicamente, no sé si también si todavía está la chica de cultura de paz aquí, por ejemplo. No ya no está. Bueno, es un punto administrativo, ¿no? Pero bueno. Sí, porque yo me pensaría, ¿no? Si a mí, y me ha llegado, ¿no? Casos de casos concretos de estudiantes que en cierto momento sufren algún tipo de violencia, pues como bien dices, uno no es ministerio, ¿no? No es una agencia especializada. Entonces, en este caso yo la refiero con Daniel hace el cruce con dirección, no sé, académica, no sé cómo salir en asunto. No, aquí, por ejemplo, lo que decimos, o sea, tal como protocolo oficial de la universidad no tenemos, pero sí hay acciones de prevención y de atención. Porque, bueno, evidentemente, aunque no se tenga protocolo, las instancias están obligadas a seguir protocolos internacionales o nacionales al respecto. Entonces, desde ahí, a través de, ¿cómo se llama tu área? Universidad Saludable con el psicólogo, con los psicólogos, y Cultura de Paz, aunque no especialmente aquí, y Cultura de Paz de la universidad, es como se le da seguimiento a los casos que son de violencia de género, ¿no? O bueno, aquí violencia de noviazgo. Sí, que suele pasar mucho. Aunque los hombres no denuncian. Yo hablo de mi área, de mi observación. Yo soy entrenador deportivo de comunidad, tengo hombres y mujeres, y veo que las mujeres le gritan a los hombres y los insultan, y ellos lo tienen que normalizar. Estás bien tonto, no le pegaste bien. Se callan y siguen. No pasa el caso contrario de ellos hacia ellas, ¿no? Ellos, a veces, por la misma acción, no opinan, ¿no? Y ahí sería una situación de violencia que está normalizada. Y que ellos dicen, pues es que es así, ¿no? O sea, me dijo que estaba bien tonto, y pues no le voy a decir nada, ni voy a hacer aspavientos. Para ellos lo han normalizado. Claro. O más bien todos lo hemos normalizado. Y creo que por eso son importantes los diagnósticos, o sea, la investigación, ¿no? Y claro, en la UNAM, por ejemplo, hicieron una encuesta de violencia en el noviazgo y pasó de que también casi estaban igual hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Eso sí que hay que decirlo. Al feminicidio o a la violencia física lo viven más las mujeres. O sea, pero habría que ver, por eso es importante las cifras, ¿no? Porque podemos tener percepciones y yo les preguntaría, yo estoy de acuerdo, no sé su nombre, perdón, de que a los hombres también les pasa, ¿no? O sea, porque hay evidencia, ¿no? ¿Por qué creen que los hombres no denuncian? O sea, las mujeres como que no están sensibilizadas más así ¿por qué los varones no?
Porque incluso entre las mujeres puede ser ridiculizado un hombre, no solamente los hombres, Claro. las mujeres, ¿no? Les pasó allá. Una mujer no quiere un hombre gay. Claro, estoy de acuerdo. Exacto. O sea, no, pero las mujeres no quieren un hombre gay. Bueno, yo creo que es por lo mismo que estamos en una sociedad machista, ¿no? Que el hecho de que los hombres den su opinión, que puede algo sentir, como, pues eso no es un hombre, ¿no? Es lo que está normalizado en la sociedad mexicana, es lo que yo siento, eso no lo dicen. Por ejemplo, cuando hablamos de formación de género, ahí también aparecen los hombres, no solo son las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los hombres, formación de masculinidades, ¿no? O sea, también por masculinidad o por decir no voy a ser hombre, no denuncio, o me van a burlar de mí, se van a burlar de mí, ¿no? Porque ser hombre es, pues no, a ti no te puede, o sea, ¿no? Entonces, por eso también hay un curso de formación de género, también de masculinidades. Pero entonces, ¿cómo se identificaría cuando un ejemplo Ajá. que nos pasó y todos nos reímos, realmente muchos lo conocen, ¿no? Ujú. Es un juego mixto. La chica llegó y le pegó una patada terrible a uno de los chicos, ¿no? Ujú. Y lo hizo volar. Él se queda tirado y la chica estaba hasta riéndose. Ujú. Si hubiera sido el caso contrario. Claro, ahí por eso se necesita una ética comunitaria. O sea, ¿qué hacen las personas como observadoras? ¿Reírse? ¿No hacer nada? Sí, sensibilizar. Ajá. Pero es diferente caso. Las mujeres también que son que hacen violencia. Aquí yo creo que valdría la pena recomendar en términos de una política pública, como Ujú. está señalando, doctora, la identificación de las problemáticas. Claro. Es esta parte que está comentando también el profesor, él identifica en ciertas áreas lo que es permisivo o no socialmente ya construido. Ajá. Tenemos que trabajar sobre masculinidades, sobre cuestiones de violencia para que la comunidad estudiantil identifique esto y no caiga en estas partes, ¿no? De una u otra. Porque igual podemos verlo ahí en su espacio, pero también lo podemos ver en términos de lo que usted nos comentaba ahorita, ¿no? Puede ser hostigamiento, puede ser acoso, dependiendo de la edad. Ajá. Entonces también identificar eso y que los chicos les quede claro la terminología, porque a veces no la sabemos utilizar Ajá. y no la sabemos nombrar. Ujú. Entonces, desde ahí yo creo que valdría la pena que tengan la información a lo mejor desde ciertas áreas que ya tienen los protocolos, lo de la cultura que ahora ya pues no hemos hecho nada, todavía el semestre pasado se estuvo trabajando algunos eventos, ahora ya no se ha hecho nada, y lo más que trabajamos es en teorías de género, que es la asignatura, pero de ahí en fuera no hacemos más. Ujú. Entonces yo creo que valdría la pena. Y claro, o sea, y no perder como, no sé si podamos regresar a unas gráficas de, no sé si usted estaba cuando pasamos estas gráficas, que sí, a los hombres también les pasa, y siempre pasa eso cuando damos una plática que me dicen, sí, a los hombres también, pero si regresamos es del INEGI, y ahorita te digo cuál. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Aquí, no sé si la alcanzó a ver. Esta es una encuesta del INEGI, ¿no? Del 2021, y aquí mide, claro, ¿quién ejerce la violencia? En mayor medida, varones. Ajá. Sí puede ser que las mujeres, pero ya hay una estadística, son más los compañeros, después los maestros, también las compañeras, pero vean la proporcionalidad, esto es importante, de 16 a 8. Y maestras también, ¿no? O sea, ahí, por eso un diagnóstico con estadística, con cifras estadísticamente representativas son importantes porque cada quien puede tener un prejuicio o tiene una experiencia de lo que le ha tocado ver, pero tenemos que tener el diagnóstico global de cómo está. Y eso, y cada institución es diferente, o sea, eso sí tendríamos que, como que es un trabajo interno. Ya, pues, creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene una pregunta más. Ah. Identificar la violencia como de hombres o mujeres, porque pues violencia es violencia, y no importa si la ejerce una mujer o un hombre, y creo que también debería de haber a lo mejor como esa, no sé si sensibilización o por parte de los profesores,
porque ¿qué va a hacer un profesor o qué es lo que debería de hacer un profesor como, se puede decir como figura académica para sancionar también? O sea, porque creo que el hecho de ver que ver que en el caso de un profesor sus alumnos se están golpeando, pues ¿qué puede hacer un profesor en ese caso? ¿No? Llevarlos a dirección, bajarles puntos, no lo sé, o sea, una sanción o algo que puedan hacer los mismos profesores y nosotros como alumnos para que exista justamente una sanción o no sé, acercarte a la chica o al chico que sea quien lo esté ejerciendo para no sé, acercarlo a psicología o a hablar con la persona, porque creo que si solamente lo vemos y pues no decimos nada, pues sigue siendo lo mismo, o sea, no cambia nada. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre un video que se hizo viral recientemente, no sé si lo hayan visto. Es sobre unas chicas que golpearon a un profesor en una vocacional. Y bueno, siento que es un caso quizá muy controversial, porque pues aquí la pregunta sería, si ya tenemos campañas de concientización, ¿cómo vamos a gestionar las denuncias que hacen, no? Porque, por ejemplo, en el video vemos que lo golpean, lo tiran al piso y después lo arrastran hacia la salida y entonces una maestra interfiere diciéndoles que si ellas quieren presentar la denuncia lo hagan formalmente y ellas contestan que ya se ha hecho varias veces y jamás se les ha hecho caso, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo las instituciones pues se pueden concientizar, ¿no? Porque no solo es una persona, es un monstruo, ¿no? Es un gigante, está hecho de varias personas, entonces ¿cómo se podría sancionar incluso a la institución o invitarla a que realmente se gestionen de manera correcta estas denuncias? Porque pues sí se me hace un caso muy grave. Aquí el punto es si el maestro es culpable, ¿por qué la institución no hizo nada? Si no es culpable, pues ¿cómo es que se llegó a este punto, ¿no? De agredirlo. Sí. Varias chicas se reunieron, incluso lo grabaron. Las chicas estaban en el salón de clases y lo empezaron a golpear. O sea, una chica encapuchada da las instrucciones de que se golpee al maestro, ¿no? Entonces sí es como un caso complicado. Claro, por ejemplo, aquí yo nada más puse, creo que era el mobbing, perdón. A ver si, perdón que te moleste. Después, a ver ahí, no, Por ejemplo, esto se llama mobbing, que es el acoso también, puede ser acoso moral, persecución psicológica y de acoso laboral a una víctima por ocasionar daño psicológico y la exclusión de un grupo laboral o del lugar del trabajo. O sea, puede ser eso que vive el profesor, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, creo que la ética comunitaria, universitaria, tendría que ir a condenar todo tipo de violencia, venga de quien venga. Porque sí, puede haber un guión, eso sí, un esquema, que como la estadística dice que la mayoría de los agresores son los profesores, no las estudiantes, pero cuando pasa al revés, y eso ya es algo que grabaron, por lo que entiendo, pues sí se tiene que investigar. Y de hecho esto es importante. En los protocolos se debe de contemplar la violencia digital, porque a veces algunos cometen el error de que solo lo que pasa dentro de las instalaciones, pero que ya hayan tomado esa evidencia y la difundan y se viralice, todavía es un mayor, ya no solo es el móvil, sino es la violencia digital, ¿no? De estarlo revictimizando. Y yo también he visto que eso ha pasado en la UNAM, o sea, acoso de estudiantes a profesoras, o sea, también pasa, ¿no? Y también tiene que haber un reglamento, y también debemos de saber cómo actuar. Y ahí sí, pues las sanciones a estudiantes, o sea, ¿no? Eso es lo que creo que es lo correcto, o sea, sancionar, o sea, pero sí, aunque no es un ministerio público, la sanción administrativa normalmente es un llamado de atención, o se le llama una amonestación, o sea, te digo, un exhorto a que no vuelva a ocurrir, una suspensión temporal, o sea, estoy haciendo un esquema, no sé cómo sea aquí, la verdad, o
una expulsión definitiva. En el caso de que sea un trabajador, sería la rescisión del contrato. ¿Cuándo es? Lo voy a tratar de expresar. Sí, sí. ¿Cuándo es un no y cuándo es una insistencia? Siéntate. No, siéntate. Ya le digo dos, ya le estoy acusando. ¿Cuándo es un no? ¿Cuándo es una insistencia y cuándo es una cosa? O sea, yo le digo siéntate. No me hace caso. Siéntate. ¿Pero en qué sentido? Tú eres el profesor. Sí, pero le digo siéntate. Y no te hacen caso. Ajá. Siéntate, no. Ya le dije 2 veces. Entonces ya lo estoy acusando más de una. No, o sea, yo creo que como profesor, si es una persona es la autoridad, o sea, si es tiene que haber una medida disciplinaria para las personas que no... Bueno, pero ¿cuándo podemos definir entre esa regla de cuándo ya no cumples y cuándo te sigo? Es que yo he oído que dicen, es que me insiste, me acosa, es que me dijo 3 veces, ¿no? Entonces... más de una vez ya es acoso, por ejemplo, una vez leí un texto que decía, cuando tú le dices a alguien más de una vez, insiste más de una vez, ya es acoso. Muy bien, aquí, mira, hay que plantear muy bien el contexto y la situación. En general, no todos los acosos son sexuales o de género, ¿estamos de acuerdo? El consentimiento es básico, o sea, pero si estamos en un aula, en un espacio áulico, y digamos, a mí me ha pasado también que un estudiante se ríe o está en el celular, y yo pues sí, ¿qué podemos hacer como nuestro espacio libre y seguro y de atención? O sea, yo en el momento les digo, bueno, si quieres tomar tu celular, pues salte, ¿no? O sea, pero está muy bien esta pregunta porque cuando hablábamos del principio de taxatividad, es nombrar las situaciones y qué amerita, qué sanción o qué disciplina amerita cada conducta. Si no lo tenemos claro, pues es muy a libre albedrío, a ver cómo sea. Yo no te puedo decir la respuesta, creo que es un consenso dentro del mismo profesorado. Creo, no sé, en ese tipo de conductas, ¿no? Que no están tan claros cómo los nombramos, ¿no? Con lo que decía el profesor acerca de cuando le indicas a una alumna que se siente, creo que también sería importante definir qué palabras se pueden considerar como acoso, porque al menos yo no consideraría que si mi profesor, si yo estoy portándome de manera inadecuada en un aula, no consideraría yo acoso que el profesor me esté pidiendo que respete su clase. Creo que sería, no sé, a lo mejor eso sería por conducta, no lo consideraría yo tanto acoso. Creo que incluso si me pidiera que entregara la tarea y me lo dijera 10 veces, pues no lo consideraría tampoco acoso porque, siento que no está como, pues sí, relacionado. Y diciendo a lo que dice, el compañero de la pregunta de a dónde se pueden dirigir los hombres, pues creo que no es tanto, que se sigue haciendo como esa diferenciación de a dónde vamos los hombres, a dónde vamos las mujeres, sino que justamente, estos centros, estas lunas, estas prácticas se hacen porque la violencia en un porcentaje muy, 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 muy grande es por el hecho del género, es por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, no existe nada más pues porque nos queramos sentir sensibles o nos queramos sentir vulnerables. Entonces creo que, en el caso de que los hombres también se sientan de esa manera, siento que pues también se podrían acercar a este tipo de lugares donde también las mujeres se acercan, porque no es una cosa de diferenciación. Como dije hace ratito, si es violencia, pues es violencia de género y no importa pues si eres hombre o mujer, solo que pues sí tener en cuenta que hay estos... la clasificación de feminicidios o de violencia hacia la mujer, porque los porcentajes son mayores y es por el hecho de ser una mujer, no tanto de porque alguien se quiera victimizar. Pues creo que tenemos que como repetir esto de que la universidad tiene un espacio para sancionar y tienen cargos administrativos que es quien puede
pero es un tipo de sanciones administrativas, no es una justicia penal, eso lo tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa? Que si depende de la gravedad, se tiene que, lo mejor si es denunciar en un ministerio público, ¿no? Claro, porque es una forma de poner un límite también, ¿no? A veces es muy complicado porque pues nos revictimizan, no avanza el proceso. Por eso es importante que existan sanciones dentro. Entonces yo ahora sí que esta pregunta de ¿a dónde podemos ir? Ciertamente también hay estos espacios de justicia de género para mujeres porque hay un movimiento feminista que los ha exigido, ¿no? Y que estas políticas públicas son una victoria del movimiento. Y si los varones no han hecho eso, ese trabajo, pues ahí faltaría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay 11 feminicidios diarios al día. Y por cada feminicidio hay 10 hombres que mueren en la guerra y en la violencia, ¿no? Claro, ¿quiénes son los agresores? Otros hombres, ¿no? La mayoría son otros hombres. Entonces, sí hay un problema ahí de identificar, y yo nada más les preguntaría a ustedes, ¿no? Si hay un problema, por ejemplo, de una falta de respeto, golpes en nuestra institución, ¿a dónde vamos? ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Con un profesor, o sea, en esta sede, ¿con quién podríamos ir? Digamos, yo no soy de aquí, no podría decirte, pero a lo mejor las personas. Pues para empezar, agradecer este espacio, agradecer que estén profesores, estudiantes, que estemos todos, porque todos participamos de alguna manera y todos podríamos también contribuir para prevenir la violencia. Una reflexión más respecto a la pregunta que les hacía la doctora Magali, ¿qué otras acciones identifican en la Universidad Rosario Castellanos como una buena práctica? Bueno, ustedes saben que todas las carreras tienen alguna asignatura de género, ¿sabían? Todas las carreras tienen alguna asignatura de género. Ciencia de datos, relaciones internacionales, derecho, todas. Entonces, esa es una buena práctica y pues yo me siento universidad, hagamos ya esas buenas prácticas. Muchas gracias por su vamos a entregarle una constancia a nuestra invitada. Dan los preparativos, pues bueno, aprovechar el espacio por las dudas de que tenemos la línea de emergencia, es el 56 10 19 81 52. Ustedes pueden acudir las 24 horas. Y también hay un protocolo de atención. Si ustedes se encuentran en una situación de violencia, hay un protocolo de atención que se activa cuando se levanta la incidencia y para eso pues está la subdirección donde ustedes pueden acudir. Digamos que la universidad está trabajando para que ustedes mantengan este espacio seguro, pero bueno, repito el teléfono, igual tenemos, bueno, cuando ustedes se registraron también compartieron su correo, podemos enviarles también la información, es el 56 10 19 81 52. Entonces, bueno, si no, acercarse a la subdirección y existen los protocolos. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora Maru. Pues bueno, vamos a hacer entrega entonces de la constancia de agradecimiento a la doctora Magali por este conversatorio titulado Buenas prácticas para prevenir y tratar las violencias hacia las mujeres y niñas en las instituciones de educación superior. Mil gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su asistencia. También tenemos una playera. Ay, el maestro Armando. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia.